Hay algo que pasa una vez al año y que revela más sobre ti que cualquier test de personalidad. No es lo que eliges hacer ese día. Es lo que sientes cuando alguien te pregunta ¿qué vas a hacer? Y tu respuesta honesta es que nada. Que es solo un día más, que no necesitas que sea diferente. Y la persona que te pregunta te mira con una expresión rara, como si acabaras de decir algo que no encaja. Como si esa respuesta requiriera una explicación que tú no tienes ganas de dar. Eso que sientes en ese momento, esa pequeña incomodidad de tener que justificarte por no querer lo que se supone que todos quieren. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Porque detrás de esa respuesta hay algo que va mucho más allá de un cumpleaños. Voy a decirte algo que quizás nadie te ha dicho de esta forma. Hay personas que genuinamente no necesitan celebrar su cumpleaños, que han desarrollado una relación tan sólida con ellas mismas, que ese día pasa como cualquier otro, y eso está completamente bien. Pero hay otra cosa que se parece mucho a eso por fuera y que es muy distinta por dentro. Hay personas que aprendieron a no esperar nada, no porque no lo necesiten, sino porque esperar dolió demasiado durante demasiado tiempo. Y ese aprendizaje no se quedó guardado solo para los cumpleaños. Ese aprendizaje viajó. Se instaló en los vínculos, en el trabajo, en cómo piden ayuda, en cómo reciben un cumplido, en cómo responden cuando alguien les dice que los quiere. Se volvió el idioma silencioso con el que esa persona se relaciona con el mundo. Y la pregunta que vale la pena hacerse hoy no es si tu cumpleaños te importa o no. La pregunta es, ¿qué aprendiste a hacer con lo que esperas de los demás? ¿Y cuánto de ese aprendizaje llegó para protegerte? ¿Y cuánto llegó para bloquearte? Eso es lo que vamos a entender hoy. Empecemos por el principio. Los humanos somos primates con un cerebro muy caro de mantener. Eso no es una metáfora. El cerebro consume entre un 20 y un 25% de la energía total del cuerpo. Eso es enorme para un órgano que representa menos del 3% de la masa corporal. Y un cerebro tan costoso tiene que ser muy eficiente para justificar ese gasto. Una de las formas en que el cerebro se hace eficiente es automatizando expectativas. El cerebro no espera pasivamente a ver qué pasa. El cerebro predice constantemente. En cada interacción, en cada situación, el cerebro genera una predicción de lo que va a ocurrir y luego compara esa predicción con lo que realmente pasa. Cuando hay diferencia entre lo esperado y lo real, el cerebro genera una señal de error. Esa señal de error no es solo información, es emoción. Si esperabas algo malo y pasó algo bueno, hay alivio, hay sorpresa positiva, hay dopamina. Si esperabas algo bueno y pasó algo malo o no pasó nada, hay caída, hay decepción, hay un costo emocional real. El investigador Wolfram Schultz estudió durante años cómo funciona la dopamina en relación con las expectativas y descubrió algo que cambia todo. La dopamina no responde tanto a los eventos en sí mismos, responde a la diferencia entre lo que esperabas y lo que recibiste. Eso significa que si esperas poco y recibes poco, el sistema dopaminérgico permanece estable. No hay caída, no hay dolor. Pero si esperas mucho y recibes poco, la caída de dopamina es significativa. Y esa caída se registra en el cerebro con la misma intensidad que registra una amenaza física. El dolor de la decepción no es metafórico, es neurológico. Y un cerebro que experimenta ese dolor varias veces, que aprende que esperar lleva a caídas repetidas, que detecta que el patrón de anticipar algo bueno termina en dolor, empieza a hacer algo muy lógico. Empieza a bajar las expectativas, no como estrategia consciente, no como decisión tomada frente al espejo un martes por la tarde, sino como ajuste automático, como protección silenciosa. El cerebro literalmente modifica sus predicciones para evitar el costo de la decepción. Y los cumpleaños son un laboratorio perfecto para que ese mecanismo se active. Piensa en esto. El cumpleaños tiene una característica muy particular que lo hace emocionalmente peligroso. Es predecible. No es como un accidente emocional que llega de repente y golpea antes de que el cerebro tenga tiempo de prepararse. El cumpleaños llega con anticipación, con una fecha fija, con días y semanas de tiempo para construir expectativas, para imaginarlo,
para desear que sea de cierta manera. Y cuando esas expectativas encuentran la realidad, lo que pasa puede ser muy distinto de lo que se esperaba. Quizás nadie recordó la fecha, quizás alguien importante no apareció, quizás todo estuvo bien, pero no fue lo que imaginabas. Quizás nadie pareció tan entusiasmado como tú. Quizás te sentiste incómodo siendo el centro de atención y eso te confirmó que preferirías que no pasara. El cerebro toma nota, no una vez, no 2 veces. Lo toma nota el suficiente número de veces como para considerar que eso es lo que pasa cuando esperas algo de ese día. Y ajusta. El año siguiente, las expectativas bajan un poco. El año después, un poco más, hasta que llega un punto en que el cerebro ha logrado algo que parece una victoria, pero que tiene un costo muy específico. Ha aprendido a no esperar nada del día que fue diseñado, cultural e históricamente, para recordarte que tu existencia tiene valor. Antes de ir más profundo, necesito que entiendas algo sobre ese día. El ritual del cumpleaños no es una invención moderna de la industria de los globos y los pasteles. Las culturas más antiguas de las que tenemos registro celebraban el aniversario del nacimiento de sus gobernantes, de sus dioses, de sus héroes. Los romanos celebraban el nacimiento del paterfamilias con ofrendas y reuniones. Las culturas mayas registraban con precisión el día de nacimiento de cada individuo porque lo consideraban portador de una energía cósmica específica. El cumpleaños existe porque las sociedades humanas necesitaron una forma de decirle a cada individuo una vez al año: tu llegada al mundo importó, tu existencia tiene un valor que merece ser marcado. No es solo una fiesta, es un ritual de reconocimiento. Y el reconocimiento, en los mamíferos sociales, en los primates, en los humanos, no es un lujo emocional, es una necesidad neurológica básica. John Bowlby, cuyo trabajo sobre el apego cambió la forma en que entendemos el desarrollo humano, documentó que los bebés que no reciben reconocimiento y contacto suficiente, incluso cuando tienen todas sus necesidades físicas cubiertas, desarrollan problemas de desarrollo graves. El reconocimiento no es un extra, es parte del sustento básico. Y esa necesidad no desaparece cuando cumplimos 25 o 30 o 45 años. Cambia de forma, se sofistica, aprende a vivir debajo de muchas capas de narrativa adulta que dicen que ya no lo necesitamos tanto, pero está ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando el ritual que estaba diseñado para darte ese reconocimiento falla repetidamente? Pasa algo que el psicólogo Martin Seligman identificó en un contexto muy diferente, pero con una lógica muy parecida. Seligman descubrió en sus investigaciones algo que llamó indefensión aprendida. El experimento original era sencillo y perturbador. Perros expuestos a descargas eléctricas que no podían controlar ni evitar, sin importar lo que hicieran, eventualmente dejaban de intentar escapar. Incluso cuando se les daba la oportunidad real de salir de la situación, muchos no la aprovechaban. Habían aprendido que sus acciones no cambiaban el resultado, y ya no lo intentaban. Seligman y sus colegas observaron el mismo patrón en humanos expuestos a situaciones donde el esfuerzo repetido no generaba resultado. El cerebro no solo aprende que ciertas acciones no funcionan, aprende algo más amplio y más peligroso. Aprende que intentar no sirve. Ahora aplica eso a los cumpleaños. Si una persona experimentó durante años que esperar algo en su cumpleaños, prepararse emocionalmente para ese día, abrir algo de vulnerabilidad ante la posibilidad de sentirse especial, no produjo el resultado esperado, o produjo decepción, o produjo incomodidad en lugar de alegría, el cerebro aprende algo que va más allá de ese día. Aprende que abrir espacio para recibir no sirve. Y eso no es un pensamiento consciente. No es una decisión que la persona toma. Es un ajuste automático del sistema de expectativas. Es el cerebro siendo eficiente, siendo protector. Pero la protección tiene un costo. Y aquí viene la parte que más me interesa que escuches con atención. Cuando el cerebro aprende a no esperar, aprende a cerrar el canal por donde entran las cosas buenas. Porque el mismo canal que permite entrar la decepción es el canal que permite entrar la alegría genuina,
la conexión real, el cuidado auténtico, el amor que llega sin condiciones. No puedes cerrar selectivamente la puerta para el dolor sin cerrarla también para lo bueno. Las personas que han entrenado su cerebro para no esperar nada de su cumpleaños suelen presentar, en otros contextos y de formas muy diversas, una dificultad particular con recibir. Dificultad para recibir un cumplido sin minimizarlo o devolver uno inmediatamente para no quedar en deuda. Dificultad para pedir ayuda, aunque la necesiten, porque pedir implica esperar que alguien responda, y esperar es exactamente lo que el cerebro aprendió a evitar. Dificultad para creer que el cuidado de alguien es sostenible, que no va a desaparecer, que no hay trampa escondida en ser tratado bien. Dificultad para estar presente en momentos de celebración propia sin desviar la atención hacia los demás, sin minimizar el momento, sin escabullirse de ser el centro de algo bueno. No estoy hablando de todos. Estoy hablando de un patrón específico que existe y que vale la pena examinar. ¿Lo reconoces en algún lugar de tu vida? Hay algo más que necesito nombrarte. Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins documentaron un fenómeno que llamaron el efecto aniversario. El efecto aniversario es la tendencia del cerebro a revivir, incluso sin que la persona lo note conscientemente, las emociones asociadas a fechas significativas. El cerebro tiene una memoria emocional muy precisa, vinculada al tiempo. Y cuando se acerca una fecha que en el pasado estuvo asociada a una experiencia con mucha carga emocional, el cuerpo y la mente empiezan a moverse hacia ese estado emocional, muchas veces antes de que la persona haya pensado conscientemente en esa fecha. Eso explica por qué hay personas que en los días previos a su cumpleaños se ponen de un humor extraño que no saben del todo cómo explicar. Que se sienten más irritables, más solas, más ansiosas, sin una razón aparente. Hay una razón, solo está guardada debajo de la superficie. El cerebro recuerda lo que esa fecha ha significado y se prepara. Ahora quiero hablarte de algo que la psicóloga Jennifer Crocker estudió y que creo que ilumina una de las capas más importantes de este tema. Crocker investigó lo que llamó contingencias de autoestima, es decir, de qué depende la autoestima de una persona, en qué condiciones sube y en qué condiciones cae. Y encontró que hay personas cuya autoestima depende en gran medida de factores externos, de ser aprobadas, de ser reconocidas, de que las cosas salgan de cierta manera. Esas personas tienen una relación muy diferente con situaciones como el cumpleaños. Para ellas, el cumpleaños se convierte en una prueba. Si sale bien, confirma que tienen valor. Si no sale como esperaban, confirma el miedo que más les cuesta sostener. Y hay algo que el cerebro humano hace de forma muy consistente cuando se enfrenta a una situación que puede confirmar ese miedo. Lo evita. No como cobardía, como supervivencia emocional. Prefiere no intentarlo antes de intentarlo y confirmar algo doloroso. Entonces hay personas que no celebran su cumpleaños, que dicen que no les importa y que en el fondo lo que están haciendo es protegerse de la posibilidad de que sí saliera mal. Si no intentas, no puedes fallar. Si no esperas, no puedes decepcionarte. Si no abres ese espacio, no tienes que descubrir qué pasaría si lo abrieras y nadie llegara. Esto es muy diferente a no necesitarlo de verdad. Esto es necesitarlo tanto que duele. Y haber aprendido que la única forma de no sentir ese dolor es convencerse de que nunca lo quisiste. Y la diferencia entre esas dos cosas importa mucho. Porque si eres del primer grupo, el que genuinamente ha desarrollado una relación sólida con su propio valor y no depende de ese día para sentirse completo, entonces este contenido puede ser simplemente una reflexión interesante. Pero si eres del segundo grupo, si en algún lugar de lo que estás escuchando hay algo que resuena con más intensidad de lo esperado, entonces lo que estás haciendo no es madurez emocional. Es deuda emocional disfrazada de fortaleza, y esa deuda tiene consecuencias. Las consecuencias no son dramáticas ni inmediatas. No hay un momento en que la persona colapsa porque no festejó su cumpleaños.
Las consecuencias son lentas, son acumulativas, son la suma de pequeñas decisiones que parecen razonables en el momento, pero que con el tiempo configuran una forma de estar en el mundo. Quiero hablarte de cómo se ve eso en la vida real. Hay personas que son extraordinariamente buenas dando presencia, tiempo, energía, apoyo, que saben exactamente cómo hacer sentir bien a alguien más, que tienen una sensibilidad muy fina para detectar lo que los demás necesitan y ofrecerlo antes de que tengan que pedirlo, y que tienen una dificultad enorme, casi paralizante, para estar en el lugar contrario, para ser quienes reciben, para dejar que alguien más les haga sentir que su existencia importa sin inmediatamente minimizarlo, desviarlo o transformar el momento en algo donde ellos vuelvan a estar dando. Dar es seguro. Dar pone el control del lado de la persona que da. Recibir es vulnerable. Recibir requiere abrirse a la posibilidad de que lo que llega no sea suficiente, o no sea real, o no dure. Y quien aprendió temprano que esperar lleva a la decepción, aprende a instalarse de forma permanente en el rol de quien da, porque ahí al menos la decepción nunca llega de ese lado. El problema es que las relaciones donde una persona siempre da y nunca puede recibir, eventualmente se desequilibran. No porque la otra persona sea mala, sino porque la reciprocidad es parte del tejido de los vínculos. Y cuando una persona bloquea sistemáticamente la posibilidad de recibir, la persona que da del otro lado eventualmente siente que su cuidado no llega, que sus esfuerzos no son aceptados, que hay una pared invisible que no puede cruzar. Y hay personas que se quedan solos de esa manera, no por falta de personas que quisieran acompañarlos, sino porque aprendieron a rechazar la compañía antes de que pudiera decepcionarlos. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es la paradoja más poderosa de todo este tema. No esperar nada se siente como poder. Cuando decides que tu cumpleaños no te importa, cuando instalas esa postura frente al mundo, hay algo que siente como control, como independencia, como que nadie puede lastimarte porque no le das la oportunidad. Eso se siente como fortaleza, y en cierta medida lo es. Hay algo genuinamente funcional en no depender de cada fecha o cada situación para sentirse bien. Hay algo valioso en poder pasar un martes ordinario sintiéndose completo. Pero hay una diferencia muy importante entre dos cosas que se parecen. No necesitar la validación externa porque has desarrollado una fuente interna sólida de valor propio. O no poder recibirla porque el sistema que debería poder integrarla está cerrado por protección. La primera es real libertad. La segunda es control disfrazado de libertad. Es la prisión que se parece a la salida. Y la diferencia no siempre es visible desde afuera. A veces no es visible ni desde adentro. Los investigadores Edward Deci y Richard Ryan, creadores de la teoría de la autodeterminación, pasaron décadas estudiando qué hace que las personas funcionen bien emocionalmente. Y encontraron algo importante. Las personas con mayor bienestar psicológico sostenido no son las que no necesitan nada de nadie. Son las que tienen una relación flexible con lo que reciben del exterior. Pueden disfrutar el reconocimiento sin depender de él. Pueden integrar el cuidado de otros sin que su identidad colapse si ese cuidado no llega. Pueden celebrar sin que la celebración se convierta en condición de su valor. Lo que describe eso no es indiferencia, es apertura regulada. La capacidad de recibir cuando algo genuino llega, sin desesperación, sin colapso si no llega, pero también sin el muro que bloquea todo por igual. El muro no es madurez, el muro es historia. El filósofo y teórico de las emociones Brené Brown documentó en sus investigaciones algo que creo que es central a todo lo que estamos hablando. La capacidad de recibir, de dejar que alguien te haga sentir que importas, requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está directamente relacionada con la vergüenza. Con el miedo a que si muestras que quieres algo, si dejas ver que eso te importa y luego no llega, quede expuesto a algo doloroso sobre tu valor.
Brown encontró que las personas con mayor dificultad para recibir cuidado, reconocimiento y amor no son las que no lo necesitan. Son las que tienen una relación muy complicada con merecer recibirlo. ¿Cuánto de lo que llamas independencia aprendiste porque te pareció la opción más libre? ¿Y cuánto lo aprendiste porque fue la única forma de no quedar expuesto a algo que dolía demasiado? Esas dos preguntas tienen respuestas muy distintas, y solo tú puedes responderlas con honestidad. Quiero hablarte ahora de algo que pocas veces se incluye en conversaciones como esta. El psicólogo Philip Brickman investigó un fenómeno que llamó adaptación hedónica, la tendencia del cerebro a normalizar lo que experimenta de forma repetida, tanto lo bueno como lo malo. Lo que Brickman encontró es que los seres humanos tenemos una extraordinaria capacidad para acostumbrarnos, para hacer ordinario lo extraordinario, para hacer normal lo que antes parecía impensable. Eso es útil en muchos contextos. La adaptación hedónica es lo que permite que una persona que perdió algo importante eventualmente vuelva a su nivel base de bienestar. Es un mecanismo de resiliencia real, pero también funciona en la otra dirección. Cuando alguien experimenta de forma repetida que su cumpleaños pasa sin reconocimiento real, sin conexión genuina, sin ese momento de sentir que existir importa, el cerebro normaliza esa ausencia. Y cuando el cerebro normaliza una ausencia, deja de percibirla como pérdida. Eso se parece mucho a no necesitarlo, pero no lo es. No necesitar algo porque nunca lo tuviste es diferente a no necesitarlo porque lo tienes integrado. La persona que creció sin agua potable puede eventualmente dejar de sentirse de forma consciente. Eso no significa que su cuerpo no necesite hidratación. Significa que el sistema aprendió a vivir sin reclamar lo que necesita. Y vivir sin reclamar lo que necesitas tiene un precio. Se paga en relaciones que nunca llegan del todo, en momentos de conexión que se cortan antes de profundizar, en esa sensación difusa de estar cerca de las personas, pero nunca del todo presente en el vínculo. Se paga en la acumulación silenciosa de una forma de existir que es funcional, pero que no es plena. Quiero hacer algo ahora que creo que es importante. Quiero hablarte de la diferencia real entre las personas que no necesitan celebración porque han construido algo sólido por dentro y las personas que no la necesitan porque han aprendido a no esperar. Las primeras tienen algo muy específico. Tienen una relación fácil con los momentos en que sí reciben. Cuando alguien les hace un gesto de reconocimiento genuino, pueden estar con eso sin que les genere incomodidad. No tienen que minimizarlo, desviarlo o transformarlo inmediatamente. Pueden recibir un cumplido y decir simplemente gracias y dejarlo estar. Pueden ser el centro de atención en un momento positivo sin sentir que necesitan salir de ahí rápido. Pueden decir lo que necesitan sin sentir que al hacerlo se están exponiendo a algo peligroso. No dependen de la celebración para sentirse bien, pero tampoco la bloquean cuando llega. Tienen apertura. Las segundas, las que han aprendido a no esperar, tienen algo diferente. Tienen un rechazo sistemático hacia los momentos de recibir que a veces ni siquiera perciben como rechazo. Se sienten incómodas cuando alguien hace algo por ellas. Minimizan inmediatamente cualquier reconocimiento que reciben. Tienen dificultad para creer que el cuidado de alguien más es real o que va a durar. Se sienten más seguras en el rol de quien da, quien ayuda, quien aparece para los demás, que en el rol de quien es ayudado, quien es visto, quien recibe. Y muchas veces han construido toda una narrativa sobre sí mismas basada en esa dificultad que la presenta como virtud. Soy muy independiente. No necesito que nadie esté para mí. Me las arreglo solo. Y puede que parte de eso sea cierto. Pero parte de eso es también la historia que el cerebro construyó para hacer coherente algo que en realidad es el resultado de un aprendizaje doloroso. ¿En cuántos otros lugares de tu vida aprendiste a no pedir? Esa es la pregunta que quiero dejarte. No sobre el cumpleaños, sobre tu vida. ¿En cuántos contextos aprendiste que pedir es peligroso? ¿En cuántas relaciones aprendiste que esperar algo lleva a decepcionarte?
¿En cuántos momentos aprendiste a cerrar el canal antes de que alguien pudiera entrar, porque era más seguro que arriesgarte a que entrara y luego se fuera? Porque si eso aplica en más de un área de tu vida, entonces lo que está pasando no es un estilo de personalidad, es un patrón. Y los patrones tienen origen. Y los patrones con origen pueden cambiarse. Quiero hablarte ahora de qué significa realmente celebrarse. No en el sentido de la fiesta, del pastel, de las velas, en el sentido profundo. Celebrarse es reconocer que existes, que esa existencia tiene valor y que ese valor no depende de que alguien más lo confirme. Pero celebrarse también es ser capaz de recibir cuando alguien más quiere ofrecerte ese reconocimiento. Esas dos cosas no son contradictorias. De hecho, la segunda solo es posible cuando la primera está genuinamente instalada. Una persona que sabe que su valor no depende de la celebración puede recibirla sin desesperación. Puede disfrutarla sin necesitar que sea perfecta. Puede estar presente en ella sin ansiedad. Y puede también elegir no celebrarla en ciertos años, sin que eso signifique que está huyendo de algo. La diferencia es la libertad real de elegir, no la libertad de quien dice que no le importa porque nunca aprendió a manejar la posibilidad de que sí le importara, sino la libertad de quien puede elegir con honestidad en cualquier dirección, sin que ninguna de las dos le genere un costo invisible. Eso es lo que vale la pena construir. No hay una fórmula sencilla para llegar ahí. No hay un ejercicio de 5 minutos que revierta años de aprendizaje. Pero hay algo que ayuda siempre, que es el primer paso hacia cualquier cambio real. Nombrar las cosas con precisión. Hay una diferencia enorme entre decir, no me importa mi cumpleaños, y decir, me da miedo que mi cumpleaños me importe y que de todas formas no pase nada. Hay una diferencia enorme entre decir, soy muy independiente, y decir, tengo mucha dificultad para recibir sin sentirme incómodo. Hay una diferencia enorme entre decir, no necesito que nadie esté para mí, y decir, aprendí a no esperar que nadie estuviera, porque cuando esperé, me fue mal. Las 3 primeras frases cierran la conversación. Las 3 segundas la abren. Y abrir esa conversación, aunque sea solo contigo mismo, en silencio, es el principio de algo. Antes de terminar, quiero decirte algo que creo que es importante. Si escuchaste todo esto y algo resonó de una manera que no esperabas, no lo des por resuelto solo porque lo reconociste. El reconocimiento es el primer paso, no el último. Si descubriste que hay una distancia entre lo que llamas independencia y lo que en realidad estás haciendo cuando bloqueas la posibilidad de recibir, esa distancia se trabaja. No de golpe, no en un día, pero se trabaja. La capacidad de recibir es como un músculo que se atrofió. No está muerto. Solo necesita práctica. Práctica que empieza por cosas pequeñas. Dejar que alguien te dé las gracias sin devolvérselas inmediatamente. Recibir un cumplido sin minimizarlo. Pedir algo que necesitas sin sentir que estás siendo una carga. Dejar que un día que fue diseñado para recordarte que existes sea también un día en que tú mismo te lo recuerdes. No porque alguien te lo exija, no porque sea lo que se supone que debes sentir, sino porque genuinamente, después de todo lo que escuchaste hoy, te preguntes con honestidad, ¿cuánto de lo que llamas independencia elegiste? ¿Y cuánto llegó porque era la única forma de no quedar expuesto a algo que dolía demasiado? Solo tú tienes esa respuesta. Y esa respuesta puede cambiar cosas que van mucho más allá de un día al año. Quiero explorar algo más que creo que nadie suele nombrar en este contexto. Existe una diferencia muy importante entre 2 formas de relacionarse con las propias necesidades emocionales. La primera es la integración. La persona que ha integrado sus necesidades puede reconocerlas, puede decirlas en voz alta, puede pedir que se atiendan sin que hacerlo le genere vergüenza ni sensación de debilidad. No depende de que siempre se atiendan para seguir funcionando, pero puede reconocer que están ahí, que son reales y que tienen valor. La segunda es la supresión. La persona que ha suprimido sus necesidades no las ha superado.
Las ha empujado hacia un lugar que no se ve fácilmente desde fuera ni desde adentro. Pero siguen operando, siguen influenciando decisiones, reacciones, patrones de vínculo. Solo que desde debajo de la superficie, sin nombre y sin acceso directo. La persona que ha integrado sus necesidades puede decir, me gustaría que mi cumpleaños fuera reconocido, y este año no lo fue, y eso me dolió un poco. Y puede seguir con su día sin colapsar. La persona que ha suprimido sus necesidades dice, no me importa mi cumpleaños, y lo cree. Y el día del cumpleaños tiene un humor que no entiende muy bien. Se pone más quieta de lo habitual. Hay algo que no fluye y no sabe bien de dónde viene. No le importa. Y sin embargo, algo no está del todo bien. Esa es la firma de la supresión, no de la superación. Y vivir desde ese lugar tiene consecuencias muy concretas en la calidad de los vínculos que se construyen. Piensa en esto desde el punto de vista de las personas que están cerca. Si tienes a alguien en tu vida que genuinamente no puede recibir, que deflecta cada gesto, que minimiza cada reconocimiento, que encuentra siempre la manera de que lo que se le ofrece no llegue del todo, tarde o temprano vas a sentir algo. Vas a sentir que no puedes llegar a esa persona. No porque no lo hayas intentado, sino porque cada vez que lo intentaste, el intento desapareció en algún lugar entre tú y ella sin dejar rastro. Y eso cansa. No de forma hostil, solo cansa. Y lo que sucede después no es que las personas que te rodean se vuelven malas o indiferentes. Lo que sucede es que aprenden a calibrar su esfuerzo emocional al nivel en que les resulta sostenible. Si sus gestos de cuidado no aterrizan, reducen la velocidad con que los ofrecen. No como castigo, como adaptación. Y así, sin que nadie haya tomado una decisión consciente, la persona que no puede recibir empieza a recibir efectivamente menos. Lo que parecía ser un dato sobre el mundo, que la gente no cuida, que los vínculos son superficiales, que nadie está verdaderamente presente, resulta ser en parte el resultado de algo que esa persona misma generó sin darse cuenta. Eso no es culpa, es un patrón, y los patrones se pueden interrumpir. Pero para interrumpirlos primero hay que verlos con claridad. Hay algo más que quiero que escuches con atención. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que mencioné antes, identifica 3 necesidades psicológicas básicas que cuando están satisfechas producen bienestar real y sostenido. La primera es autonomía. La sensación de que tus acciones nacen de ti, de tus propios valores y elecciones, no de presión externa. La segunda es competencia. La sensación de que eres capaz, de que puedes manejar los desafíos que se presentan, de que tienes habilidades que funcionan. La tercera es conexión. La sensación de que estás genuinamente vinculado a otras personas, de que hay un tejido relacional que te sostiene y que tú sostienes. Esas 3 necesidades son igual de fundamentales. No son opcionales ni intercambiables. Hay personas que han cultivado de forma muy sólida las 2 primeras. Autonomía y competencia están bien instaladas. Son independientes, capaces, funcionales, y tienen una relación muy complicada con la tercera, con la conexión, no porque no la quieran, sino porque conectarse de verdad requiere exactamente lo que más les cuesta. Requiere abrirse, requiere mostrar que algo importa, requiere la posibilidad de que algo salga mal y duela. Y han aprendido que eso duele. Entonces operan con 2/3 de las necesidades básicas cubiertas, y el tercio que falta no hace ruido de forma evidente. No produce colapso. Produce algo más silencioso. Produce esa sensación de que algo no termina de completarse. Esa sensación difusa de estar bien, pero no del todo. Esa cosa que no sabes nombrar del todo, pero que a veces aparece, especialmente en momentos que en teoría deberían sentirse buenos. El logro que alcanzas y que sientes solo. La celebración que parece correcta desde afuera y que por dentro deja algo sin terminar. El vínculo que es real y que aún así no llega tan profundo como podría. Eso es la necesidad de conexión operando por debajo del sistema, sin acceso suficiente. Y el cumpleaños, con toda su carga cultural y emocional, es uno de los lugares donde esa necesidad asoma más claramente. Aunque sea para decirte, a través de la reacción de tu cuerpo y no de tu mente,
que todavía está ahí. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el tiempo. Hay una ilusión muy común en los seres humanos sobre el tiempo y el cambio emocional. La ilusión es esta: si un patrón lleva mucho tiempo instalado, si la persona lleva años o décadas diciéndose que su cumpleaños no le importa, si la identidad de ser alguien independiente y autosuficiente está profundamente arraigada, entonces cambiar eso debe ser muy difícil o imposible. Esa ilusión es comprensible y en parte es verdadera. Los patrones que llevan mucho tiempo no se deshacen de golpe. No hay un insight que los borre. No hay un contenido que escuchas mientras manejas que los resuelve de forma permanente. Pero tampoco son permanentes. El cerebro adulto retiene una plasticidad considerable. No la misma que tiene en los primeros años de vida, pero suficiente para que los patrones relacionales puedan modificarse si hay intención sostenida, si hay práctica real y si hay honestidad sobre lo que está pasando. Y la intención sostenida empieza por algo que ya hiciste hoy. Prestar atención, hacer el trabajo de entender qué está pasando realmente, en lugar de quedarte con la versión que el sistema construyó para hacerse cómodo. Eso es el primer movimiento. No te voy a decir que a partir de hoy tu cumpleaños va a importarte de cierta manera o que tienes que hacer algo en particular con este día. Te voy a decir que vale la pena hacerte la pregunta honesta. No la pregunta de si tu cumpleaños te importa, sino la pregunta de si el sistema con el que te relacionas con ser visto, con ser reconocido, con recibir cuidado y presencia real de las personas que te importan, está operando desde la libertad o desde la protección. Porque esas dos cosas producen resultados muy distintos en la calidad de tu vida. Y tú mereces saber cuál es la que te está gobernando. Hay un concepto en psicología del desarrollo que me parece central para entender todo lo que hemos estado hablando. Se llama modelo operativo interno. Lo desarrolló John Bowlby para describir el mapa mental que cada persona construye en los primeros años de vida sobre cómo funcionan las relaciones. Ese mapa responde preguntas muy básicas, pero muy importantes. Las personas en las que confío están disponibles cuando las necesito. ¿Mis necesidades son válidas o son demasiado? Pedir produce conexión o produce decepción. Las respuestas que ese mapa registra en los primeros años se convierten en el lente a través del cual la persona lee todas las relaciones futuras, no como una sentencia, sino como el punto de partida desde el que opera. Y el punto de partida importa, porque determina qué situaciones el sistema interpreta como seguras y cuáles como amenaza. Un cumpleaños, con toda su expectativa social implícita, con toda su posibilidad de que alguien no aparezca o de que la celebración no sea lo que se esperaba, puede activar ese mapa con mucha fuerza, aunque la persona ya sea adulta, aunque racionalmente sepa que ese día no define su valor. Aunque tenga una vida que funciona bien en casi todos los demás aspectos, el mapa sigue ahí, sigue operando. Y lo que el mapa dice en muchos casos es lo mismo que aprendió a decir cuando las decepciones se acumularon. Mejor no esperes nada. Esa instrucción no es una mentira. Fue una herramienta de adaptación legítima en su momento. El problema es que las herramientas de adaptación no se actualizan solas. Hay que actualizarlas a propósito. Nadie nació sabiendo no esperar nada. Aprendiste a hacerlo. Lo que se aprende puede revisarse. Y revisar no significa volverte a alguien que depende de que los demás marquen tu cumpleaños para sentir que vales. Significa volverte a alguien que puede recibir cuando alguien quiere dar. Que puede estar presente en los momentos de reconocimiento sin necesidad de salir corriendo de ellos. Que puede sentir que su existencia importa, no solo cuando lo razona intelectualmente, sino cuando lo vive desde adentro. Esa es la diferencia entre saber que vales y poder sentirlo. Entre entender que mereces cuidado y ser capaz de dejarlo entrar cuando llega. Entre vivir una vida que funciona bien y vivir una vida que también se siente completa. Esa diferencia no es pequeña. Es, en muchos sentidos, la diferencia entre una vida que se entiende y una vida que se vive de verdad. Si este tipo de contenido te habla claro, ya sabes dónde seguir profundizando. Esto fue solo una capa del tema. Hay más.